Eran expertos y por eso nosotros vamos a hablar con un especialista en lo que tiene que ver con la tecnología para gobiernos, para resguardarnos todos en realidad. Nicolás Pstiga, a ver, quiero pronunciar bien tu nombre. Nico, ¿cómo estás? Buen día. Perfecto, buen día Guillermo, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, ¿lo dije bien? Sí, excelente, excelente. Bueno, ¿viste este caso? Le roban el celular, es como aparentemente en la misma banda, enfrían un poco, pasan 6 días, le vuelven con todo a su propia casa y tenían todos los datos y pudieron hacer todo el movimiento de dinero, aun cuando uno cree que es imposible. ¿Nos contás un poco qué reflexión te merece primero este caso y después vamos a lo general? Bueno, nada, en primer lugar, por supuesto, solidarizarme con la víctima, porque cuando sos víctima de este tipo de situaciones y sobre todo cuando se dan dos situaciones así tan seguido, la verdad es que te mueve el piso de tu vida completamente. Sí, transmitir tal vez algo de tranquilidad, aunque no valga mucho en este momento, en lo que respecta a la cuestión financiera, porque los bancos en los que le sacaron préstamo, les movieron dinero, si no pueden comprobar que efectivamente lo hizo ella, tiene todo a su favor. La van a resarcir. Claro, o al menos así debería ser. No significa que el camino sea fácil, a mí me ha tocado transitar por ese camino y es difícil. Y después, nada, Guillermo, entender también que antes hablábamos solamente de prevención, pero ahora también hablamos de recuperación en términos de ciberseguridad, si se quiere, porque acá entra en juego la ciberseguridad también. Claro. Nicolás, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer cuando nos roban el teléfono? Bueno, teóricamente lo primero que deberíamos hacer es llamar por teléfono desde otro lugar para que lo puedan bloquear a la compañía de teléfonos celulares. Pero lo que terminan bloqueando es la línea. No terminan bloqueando el dispositivo, ¿sí? Terminan bloqueando solamente, por decirlo de alguna manera, la tarjeta SIM. Claro. O la eSIM. Pero el dispositivo sigue siendo utilizable. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? Bueno, en los dispositivos con Android tiene su propio sistema, los dispositivos con iPhone tienen su propio sistema, pero deberíamos ingresar al sistema de Android o de Apple para poder bloquear el dispositivo. Ahora, ¿qué pasa? Son sistemas que se armaron de laboratorio y que no tuvieron en consideración algunas cosas que pasan en la vía pública, por ejemplo. Te doy un ejemplo, Guillermo. Me ha pasado de ver cómo le robaban un teléfono a una persona, invitar a esa persona a mi oficina, decirle conectate para bloquearlo y que no lo pudiera hacer porque tenía que tener el teléfono para poder ingresar al sistema. ¿Me explico? Claro, sí. Entonces, entras en una rueda de la que no salís más. Entonces, ahí lo que es clave es que cada una de las aplicaciones que tenés en el dispositivo móvil tengan acceso por reconocimiento facial o por huella dactilar, si tenés la posibilidad de tener ese mecanismo, sino por código de desbloqueo, o sea, desde WhatsApp hasta las billeteras virtuales y los bancos, todo. De todo, sí. Yo te quiero preguntar, en base al tema que estamos ahondando, este robo, cuando nos robaron el celular, quienes nos han robado y vemos que intentan entrar a las cuentas, nos da una sensación de vulnerabilidad, de miedo. Ahora, que lleguen a la casa de nuevo, intenten robar nuevamente, ¿qué utilizaron? ¿Qué pueden estar utilizando? ¿Qué dato del teléfono pueden estar utilizando como para hacerle un seguimiento a la víctima? Bueno, aparentemente estarían vinculadas estas dos situaciones que se dieron, no está confirmado, pero tranquilamente podrían estar vinculadas y, a ver, hoy seamos conscientes de algo, nuestra vida transcurre en el teléfono, con lo cual... Está todo en el teléfono, claro. Todo, claro, absolutamente. Hasta nuestro documento de identidad, está nuestra dirección, todo en las diferentes aplicaciones, por lo cual quien sabe o quien se da un poco de maña puede llegar a esos datos. Por eso hablo del bloqueo de las aplicaciones, que me parece súper relevante. Sí, por ejemplo, hoy para hacer una transferencia, la mayoría te pide que acerques tu cara al teléfono, los datos biométricos. Me parece que hay cuestiones de seguridad, ¿no? Que hacen que no te puedan sacar el dinero, pero sin embargo los delincuentes se las ingenian y de alguna manera, como fue en este caso. Lo han hecho, porque ellos cuando volvían ahí a su casa de la Horqueta, volvían de hacer un trámite bancario a razón de estos hechos que había ocurrido semanas atrás. Ahora el gobierno saca a través del Ministerio de Seguridad un nuevo número, el 910, asterisco 910, para bloquear más rápido. También estamos bloqueando la línea, no estamos bloqueando ahí el email. El teléfono lo pueden desbloquear y seguir utilizando. A ver, hablemos de eso. ¿Qué nos va a dar el 910?
para estar seguros de que no van a poder hacernos todo este desastre? Bueno, es algo todavía, yo no tengo toda la información sobre cómo van a abordar cada uno de los casos. Sí. Lo que sí les puedo decir es que esto es un llamado de atención más que para los gobiernos que vienen actuando en este tema, pero no tienen más posibilidades que bloquear la línea de teléfono. Sí. Es un llamado de atención también para que los bancos, los procesadores de pago, las famosas billeteras virtuales, sí, trabajen mancomunadamente en abordar este tema, porque pasa mucho esto de que me roban un dispositivo y tardo demasiado en darlo de baja. Ok, pensar en algún mecanismo de prevención que se pueda utilizar, por supuesto, claro, que permita que no exista un mal uso, ¿no? Que yo no le bloquee algo a alguien más, pero sí que se pueda hacer un bloqueo preventivo, de llamar a un número y decir: me pasó esto, y que todos los procesadores de pago y cuentas bancarias que estén bajo mi titularidad, bajo mi número de quit, se bloqueen de manera preventiva, aunque sea, y que yo los tenga que desbloquear para poder utilizarlos habitualmente. Hoy, Nicolás, ¿esto no lo tiene ninguna entidad bancaria? Es que lo tienen de manera aislada. Claro. Y la realidad es que las entidades bancarias y los procesadores de pago pierden mucho dinero por esto. ¿Sí? O sea, no es que no pierden, porque generalmente terminan saliendo a devolver ese dinero, porque por supuesto no pueden comprobar que realmente fue la persona quien realmente solicitó el préstamo o quien utilizó ese dinero. Entonces, sí, más allá de que tienen algunos mecanismos, sí, esto debería estar hecho en conjunto. O sea, es momento de que los bancos y los procesadores de pago trabajen de manera mancomunada. Tal vez que el Banco Central pueda ocupar un rol en esa discusión, porque es un mecanismo que podría prevenir algo que está afectando a todos realmente. Claro, o sea, porque además, Nicolás, surge un problema. Hoy tenés dos tipos de delincuencia: el que te roba el celular para sacarte los datos, para sacarte todo el dinero, sí, y porque antes era el celular para llevarlo a una cueva en 11, ponele, claro, y vender el hoy evidentemente el celular genera hoy te arruinan, más. Es más, hemos visto robos en los cuales directamente le apuntan a la víctima para que hagas la transferencia en el momento. Hay seguridad, teniendo en cuenta que hay multiplicidad de billeteras virtuales, bancos y todo eso. ¿Hay posibilidad de que, o es seguro que la plata vuelve? Porque en este caso dice que le pidieron hasta préstamos personales. Sí, mira, ahí entran en juego discusiones legales, como yo no soy abogado, no voy a profundizar en algunos puntos, pero sí desde la experiencia les puedo comentar que para poder hacer una transferencia se utiliza un mecanismo de firma electrónica, ¿sí? Sí. Existen diferentes mecanismos. La huella es uno, pero en realidad el mecanismo de firma electrónica tiene la particularidad de que cada entidad define cuáles son los procedimientos que va a utilizar, ¿sí? Y ante un hipotético desconocimiento de esa transacción, la entidad tiene que demostrar que efectivamente fue la persona quien lo hizo, ¿sí? Como dicen los abogados, invierte la carga de la prueba, con lo cual el 90% de las probabilidades termina dando en que el dinero se lo van a devolver a la persona. Claro. Porque si yo soy una entidad bancaria y digo: vos sacaste, Guillermo sacó un préstamo conmigo. Guillermo dice: no, yo no saqué ningún préstamo. Tengo que demostrarlo yo. Claro. ¿La denuncia basta para eso? No. Ahí generalmente lo que termina pasando es que la denuncia termina siendo un factor que tienen en consideración a la hora de discutir estos temas. Pero acá además hay varios puntos. Primero está defensa del consumidor cuando no te responde la entidad bancaria. Después tenés mediaciones extrajudiciales que puedes hacer. Y después podés pasar al proceso judicial. Generalmente se resuelve todo antes, justamente porque se da esta situación. Pero ahora les comento algo. Si existiera un mecanismo para bloquear las cuentas bancarias de manera preventiva cuando fui víctima de algo, también se podrían bloquear de manera preventiva aquellas que reciben transacciones que son cuentas golondrinas que le robaron a alguien para poder llevarse el dinero de la víctima. Nicolás, ¿qué va más rápido, Guille? ¿Qué va más rápido? ¿El avance en el sentido de seguridad o en el avance en el sentido del hackeo? ¿Qué va más rápido? ¿Qué avanza más? Digamos, pues evidentemente a esta mujer le hackearon todo rápido. No, la delincuencia va más rápido porque además la ciberseguridad termina siendo aquel gasto prescindible que no lo tenés en cuenta hasta que te pasa algo o hasta que perdiste un montón de dinero. Así que siempre va más rápido la delincuencia y bueno, después obviamente entra en juego el Poder Judicial, porque el Poder Judicial debería contar con presupuesto, con capacitación, con formación, con herramientas para abordar estos casos. Y la cuestión burocrática, Guille, pues en este caso tenés dos investigaciones paralelas, lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y lo que pasó en la provincia. Se agarra la cabeza la gente. Pero el otro día, Nicolás, estuvo el doctor Juan Pablo Fioribelo aquí y también nos dijo que la delincuencia va más adelante en cuanto a las armas que poseen. Digo, hoy es
toda una verdadera lucha en distintos frentes. Ahora te pregunto, ¿no? El otro día leí una nota en donde hablaba de la cantidad de aparatos que hay por cada argentino y estábamos en el top 5. ¿Y qué es ese enamoramiento que tenemos los argentinos por el celular, por el uso tan habitual, por la cantidad de horas y además por el robo que hay récord de celulares, sobre todo en la zona del AMBA, ¿no? O en las grandes ciudades? No sé si llamarlo enamoramiento o adicción realmente. Sí, esa es la palabra, adicción. Sí, los últimos 15 años empezó a haber un cambio en nuestra sociedad y en nuestra cultura donde empezamos a ser dependientes de los dispositivos móviles. Desde para poder hacer una transacción bancaria, como estamos hablando acá, hasta para poder comunicarnos. Entonces, hace poco fue el apagón en España, por ejemplo, y un tiempo atrás fue el temporal en Bahía Blanca. El 50% de los problemas que hubo en los dos casos fue por falta de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy no contamos con otras herramientas que no sean los dispositivos móviles para poder comunicarnos. ¿Sí? El cara a cara se perdió mucho también en los últimos años. Entonces digo, hoy es parte de nuestra vida y nos guste o no nos guste, está siendo de esa manera y tenemos que tomarlo con seriedad y con responsabilidad, tanto desde el punto de vista de la salud en el uso de estos dispositivos, porque tampoco es bueno estar 11 horas por día conectados a la pantalla, pero también desde el punto de vista de la seguridad. Nico, la verdad que es un aporte muy valioso, fundamentalmente por todo lo que estamos viviendo en estos días, para saber cómo actuar rápido y para entender un poco este ecosistema permanente. Yo mientras hablo con vos, estoy viendo el celu, estoy recibiendo información. Uno lo necesita para trabajar, lo necesitas para leer los portales, lo necesitas... Tenés acá... el barrio, el síndrome de abstinencia, si no lo tenés. Para pagar cuenta. Para todo. Para todo. Para todo. Te queremos invitar aquí a nuestros estudios, al piso, un día. ¿Podés la semana que viene? Ahora Cuando quieran. Dale. Un placer, lo hablo con la producción y lo hacemos. Dale, es muy importante esta pedagogía de celulares y en realidad de tecnología en general. Muchas gracias, Nico. Hasta luego. Un abrazo para todos. Buen día. Adiós.